Vamos a continuar este capítulo. Hoy vamos a estar dando finalizado este capítulo 9, pero antes de empezar recordemos que el domingo pasado vimos que la fama de nuestro Dios se había divulgado por todo el territorio de Canaán. Cada rincón había sido anunciado las noticias de nuestro Dios y de lo que Él estaba haciendo, y había llegado esas noticias a los oídos de todos los moradores de ese lugar, pero también a los oídos de los reyes. Precisamente esas últimas noticias de las victorias contra Jericó y Ai había llevado a los cananeos a reaccionar de maneras diferentes. Como leímos, varios reyes hicieron a un lado sus diferencias y se unieron para hacer frente a Josué y a los israelitas. Pero los habitantes de Gabaón, como vimos un breve adelanto, decidieron rendirse de una manera astuta. Sumado a eso, como los hijos de Israel no consultaron a Jehová, la astucia de estos gabonitas había dado resultado y consiguieron la paz que estaban buscando con los israelitas. Y la pregunta con la que finalizamos el domingo pasado es: ¿qué movió a estos gabaonitas a hacer lo que hicieron? ¿Ellos tenían una intención mala en su corazón para con Israel? Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, voy a estar respondiendo a esa pregunta con la que terminamos el domingo pasado. Hoy, como título de este sermón, es un pacto inclusivo. Obviamente, ese título se va a ir desarrollando en todo lo que tengo hoy para compartir con ustedes. Un pacto inclusivo es el título de este sermón. Bien, entonces, estamos en la situación de que Josué y los líderes de Israel habían hecho alianza con estos embajadores que dijeron que venían de tierras muy lejanas. Ahora solo era cuestión de tiempo que todo saliera a la luz, porque Josué y los hombres de guerra, ellos debían seguir conquistando, ellos debían seguir avanzando con la toma de la tierra prometida, porque para eso estaban en ese lugar. Ya habían vencido a Jericó, vencieron a Ai, y entonces ellos debían continuar con esas victorias, pero obviamente esa astucia de los gabaonitas en algún momento iba a salir a la luz. Y el primer punto que vamos a ver en esto es que el cumplimiento del pacto. Un pacto hecho debe ser cumplido. Leamos entonces versículo 16 nuevamente. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos, o sea que vivían cerca de ellos. Y versículo 17 dice: y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Hermanos, en tan solo 6 días se descubrió todo. 3 días después de la alianza, dice ahí, que empezó a correr el rumor de que no eran de tierras lejanas como ellos habían afirmado. No nos dice el texto cómo es que ellos escucharon, pero evidentemente empezó a divulgarse que ellos no eran de tierra lejana, sino que eran sus vecinos. Y después de 3 días de viaje, porque la distancia entre Gabaón y Gilgal, donde estaba el pueblo de Israel acampando, eran aproximadamente de unos 30 kilómetros. Entonces, esos 3 días les llevó de recorrido, y el rumor, eso que se decía que ellos eran sus vecinos, se convirtió en verdad. Dice ahí que llegaron a esas ciudades y ellos eran habitantes de esos lugares. En realidad no eran de tierras lejanas, sino que eran sus vecinos. Si Josué y los líderes estuvieran acá, dirían: nos las remandamos. ¿Por qué? Porque hicieron pacto con estos gabaonitas, le creyeron que eran de muy lejanos y cometieron el peor error. Al descubrir, hermanos, que estos moradores no eran de tierras lejanas,
quedó al descubierto la astucia, porque hasta ese momento era todo cierto. ¿Sí? Le creyeron, estaba todo hasta ese momento. Pero una vez que ellos llegan a esas ciudades y ellos ven y dicen, nosotros habitamos en estos lugares, queda al descubierto que lo que dijeron anteriormente era una astucia, un engaño de parte de los gabaonitas. Pero también, ¿qué pasa? Hizo resaltar el grave error que cometieron Josué y sus líderes al hacer un pacto con estos vecinos sin consultar a Dios. Ambas cosas salieron a la luz. La astucia de los gabaonitas, porque si eso no hubiese pasado, nadie se daba cuenta, pero sale a relucir la astucia de los gabaonitas y sale a relucir que no consultaron a Dios. No consultaron a Dios. Ahora, se encuentran en un dilema. Se dan cuenta de que se equivocaron, se dan cuenta que los engañaron, se dan cuenta que cometieron un error. Pregunta, ¿cómo resolverían ustedes esta situación? ¿O cómo es que ustedes resuelven cuando descubren que se la mandaron? Cuando cometen un error sin haber tomado en cuenta a Dios, sin haber buscado sus consejos, se encuentran en un problema, se encuentran en un lío. ¿Cómo es que ustedes lo resuelven? Bueno, la idea de esto es poder reflexionar, porque se nos puede ocurrir varias opciones dependiendo a la personalidad y la situación de cada uno, pero aprendamos cómo Josué y los líderes de Israel resolvieron este asunto y nos ayuda a nosotros a que cuando nos encontremos en una situación similar, comprometida, en la cual dije, ¿para qué hablé? Entonces sepamos resolver como ellos lo resolvieron. Recordemos que por la sentencia de Dios, estos gabaonitas debían haber terminado como los de Ai y como los de Jericó. O sea, ellos estaban destinados a ser destruidos, ellos tenían que haber muerto. Pero por su astucia, estos terminaron con un pacto con los israelitas y esos israelitas estaban, ayer la palabra de nuevo, esos israelitas estaban obligados a cumplir ese pacto. Y al parecer, no tenía muchas opciones. Se descubre el engaño, se descubre la astucia, se descubre que cometieron un error por no haber consultado a Dios. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Una es que Josué tome la decisión de hacer a un lado su pacto, anular el pacto, apelando que fueron engañados por ellos. Y después de dejar a un lado el pacto, podían matarlos. Parece una solución, pero eso complicaría aún más la situación. ¿Por qué? Porque de haberlo hecho de esa manera, ellos experimentarían la ira de Dios que caería sobre ellos. ¿Por qué? Porque estaban violando un pacto que hicieron en el nombre del Señor. Entonces, la otra posibilidad es que Josué y los líderes reconozcan su error. Reconozcan que habían actuado sin consultar a Dios y luego encontrar una solución que resguarde al pueblo, pero a la vez pueda darles una lección a estas gabaonitas o darles una consecuencia por su engaño. Y al parecer, como vamos a ver, la segunda opción es la que optaron estos israelitas. Veamos qué optaron ellos. Versículo 18. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Hermanos, es verdad que los gabaonitas los engañaron con su astucia. Engañaron a Josué y a estos líderes de la congregación de Israel. Pero como vemos acá, hermanos, estos líderes y Josué no están preocupados, no están alarmados por las cosas que los otros le dijeron. No están preocupados. No, lo que pasa es que ellos no dijeron eso. No. Ellos están más preocupados ¿de qué? De lo que dijeron ellos. De lo que dijeron ellos, ya que ellos eran responsables
de toda palabra que salió de su boca, y ellos eran responsables y debían responder ante Dios y ante el pueblo de lo que ellos dijeron. Ahora, pero ellos engañaron, es verdad, pero ellos hablaron e hicieron un pacto. Ellos debían empezar a evaluar lo que ellos dijeron y lo que ellos hicieron, porque delante de Dios eran responsables. Obviamente ya no podían matarlos, porque dice ahí, habían jurado, y 2 veces, 3 veces dice que habían jurado por Jehová, Dios de Israel. Y es por eso que por mucha razón toda la congregación murmuraba. Esa palabra murmurar se quejaban, protestaban contra los príncipes de Israel. O sea, imagínense, se da al descubierto que, como les dije, se la mandaron. Imagínense si yo un día pasa que me mando una macana y ustedes van a empezar a decir, pero ¿cómo no se va a dar cuenta el pastor? ¿Cómo no va? Bueno, eso es lo que estaba pasando ahí. Estaban murmurando, se estaban quejando, estaban protestando contra la decisión que tomaron sus líderes, y tenían justa razón para protestar y murmurar en ese caso por esa negligencia. Y por otro lado, imagínense que los hombres de guerra estaban entusiasmados por la última batalla que habían ganado Ai, y ellos fueron a este lugar preparados para seguir conquistando estos lugares. Ellos estaban dispuestos a seguirse. Bueno, tenemos que avanzar con la conquista, vayamos, y resulta que se encuentran de que habían hecho pacto con sus enemigos y ahora tenían las manos atadas. No podían hacerles nada. Obviamente estaban desilusionados, obviamente estaban quejándose contra el liderazgo de Israel. Pero como vemos, hermanos, que la mejor decisión para enmendar ese error fue dejarlos vivir. Esa decisión fue acertada y sabia. ¿Por qué? Porque en esta vez estaban tomando en cuenta las advertencias de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había advertido que si no cumplían sus pactos, ellos iban a ver sus consecuencias. Un hermano dice al respecto, después de haber cometido un error, lo menos que se puede hacer es evitar que este se aumente. O sea, cometió un error y a eso sumarle otro error, justificarse y todo. No, ya está. Cometimos un error y debemos remediarlo, pero ya no a la manera nuestra, sin consultar a Dios, sino a la manera de Dios. Versículo 20 dice, esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Hermanos, debemos habituarnos en ese lugar, en ese tiempo, porque en este momento que ellos están hablando, los pactos que se hacían realmente con temor, pero también con la confianza de que se cumplirían. Porque un pacto roto traía la maldición sobre ellos. Cuando ellos se comprometían, acuérdense que en otros casos ya lo hemos visto, cuando había un compromiso, estaban diciendo de alguna manera que si vos o yo no cumplimos con nuestro pacto, la maldición de Dios va a venir sobre el que no cumple parte de su compromiso. ¿Y por qué será? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué podría Dios hablar de esta manera? Porque de alguna manera nosotros tenemos que entender que como Dios tiene un carácter, el pueblo debe reflejar ese carácter. Por ejemplo, nosotros sabemos que Dios es santo y por tanto su pueblo, ¿qué debe ser? Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, el carácter de Dios es santo y espera que su pueblo refleje ese carácter. Ahora, ¿y si Dios cumple sus promesas? Estamos viendo una serie completa de que Dios cumple sus promesas. Esa es parte de su carácter, es la esencia de Dios. Dios cumple todas sus promesas. Y como si anteriormente Dios es santo y su pueblo debería ser santo, entonces, si Dios cumple sus promesas, por ende, el pueblo, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Lo escuché, ¿eh? Ahora ya tiene miedo de hablar. Si Dios cumple sus promesas, Él espera que su pueblo refleje eso.
cumpla su promesa. Entonces, es por eso que este pueblo estaba obligado a cumplir sus promesas, porque esa era el mandato para Israel, debían reflejar el carácter de su Dios. Luego después vean en sus casas, si quieren, una pequeña historia donde Dios va a resguardar a los gabaonitas cuando ese pacto es roto. Les doy la cita en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 9. Ustedes van a ver algo ahí, pero yo voy a leer un solo versículo donde afirma que ese pacto no podía ser roto. Y cuando era roto, realmente la maldición de Dios caía sobre ellos. Y en esa historia ustedes van a leer esto. Por ejemplo, en el versículo 1 del segundo libro de Samuel dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Vino una hambruna, 3 años. Entonces debían preguntarse, ¿qué está pasando? Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Saúl estaba rompiendo el pacto que años anteriores habían hecho con ellos de dejarlos vivir, y entonces se manifestó la ira de Dios trayendo juicios y trayendo estas consecuencias por causa de haber matado a los gabaonitas. Un pacto, Dios estaba, ustedes no lo van a cumplir, bueno, yo sí lo voy a cumplir. Él está comprometido en eso, y él entonces manifiesta su deseo de cumplir a los gabaonitas lo que ellos habían comprometido a hacer. O sea que con esto podemos descifrar de que si Josué y los líderes decidían matarlos, hacer a un lado el pacto, decidían matarlos, eso hubiese sido un atentado contra el Israel mismo. Matarlos a ellos les iba a volver en maldición a Israel. Es por eso que dije que cumplir el pacto, ese pacto que hicieron con estos que venían de tierras supuestamente muy lejanas, fue lo más sabio y lo más sensato para ambos lados. Versículo 21 dice, y dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Evidentemente, ellos no tenían otra opción que cumplir su pacto. Pero por otro lado, hermanos, notemos la actitud de Josué y los jefes ante la congregación. Porque la actitud que ellos están teniendo fue honorable. Y cuando digo honorable, hermanos, no estoy diciendo que eso significa que ellos fueron perfectos. Para ser honorable uno no tiene que ser perfecto. Solo debe ser íntegro, respetable y confiable. Y acá podemos ver que Josué y los gobernadores de Israel eran hombres de palabra. Por tanto, se podía confiar en ellos. Hermanos, fíjense que aunque se equivocaron en su actuar, estos hombres lo están reconociendo. Y antes a veces pasa esto, que lo primero que queremos hacer es cubrirnos, pero ellos antes de cubrir su imagen, prefirieron cumplir lo que se habían comprometido. Y no solo por el miedo a las consecuencias que vendría sobre ellos, sino porque ellos entendían que eso iba a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque en este caso ellos iban a tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y eso, cuando el pueblo honra a Dios en obediencia, Dios es glorificado y honrado. Por eso estos hombres tuvieron una actitud honorable. Hermanos, fíjense el contexto. Ellos habían quedado mal delante de todos. El pueblo se estaba quejando, estaba murmurando contra ellos. Pero aunque eso estaba sucediendo, aunque su imagen había sido como que manchada, estos líderes y Josué no cambiaron su actitud, no cambiaron y cumplieron su palabra. Y eso hizo que Josué y los demás líderes siguieran siendo creíbles. ¿Por qué? Porque reconocieron su error. Y es por eso que en esta idea
Dice el Salmo 15, voy a leerlo en la versión de Biblia de las Américas. El Salmo 15, escuchen lo que dice. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo nombre? ¿Quién? El que anda en integridad. El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Y escuchen por favor acá, el que aún jurando en perjuicio propio, no cambia. Estos hombres habían sido perjudicados por el compromiso, por el juramento que hicieron. Pero a pesar de ese perjuicio en su imagen, en sus personas, ellos no cambiaron. Ellos decidieron cumplir porque eran personas que andaban en integridad. Y un hermano recomienda al respecto que esto nos convenza que debemos cumplir nuestras promesas, honrar nuestros acuerdos y tener conciencia del valor de nuestra palabra, dice el hermano. Y haciendo alusión al hermano, vamos a ver qué es lo que nosotros podemos, aparte de esa reflexión que él nos da, reflexionar en este primer punto. Como vemos esta historia, hermanos, quiero animarles a algo. Hermanos, si en algún área de tu vida no tomaste en cuenta a Dios y su palabra para decidir o para decir o hacer cosas en tu vida, aprende esto. Al menos toma en cuenta a Dios y su palabra para resolverlo. Porque como está escrito, si tratas de resolverlo a tu manera, no es que lo mejorás, lo estás empeorando. Todos nosotros en algún aspecto hemos actuado, o yo no puedo generalizar, pero creo que de alguna manera hemos seguido muchas veces la inclinación y hemos decidido sin tener en cuenta a Dios. Hemos actuado sin consultar a Dios. Y cuando nos encontramos de esa manera, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Parches. ¿Cómo resuelvo esto ahora? Y en la desesperación, otro error y otro error y otro error. Afectamos a muchas personas. ¿Por qué? Por querer. Es más, podemos incluso estar nosotros tratando de zafar cuando lo que tenemos que hacer es reconocer nuestras faltas. Debes reconocer tu falta y arreglarlo a la manera de Dios. Hermano, hermana, al igual que Josué y los líderes de Israel, vos sos consciente y responsable de tus palabras y de tus actos. Nadie, hermanos, nadie los amenaza a decir o para que digan cosas. Nadie los está amenazando, nadie los está apuntando con un arma para decir o hacer cosas, ¿verdad? ¿O hay alguno acá que es amenazado? Dios lo libre si es que está siendo amenazado para hacer o decir cosas. Y eso quiere decir que si no estás siendo amenazado, eres responsable de todo lo que haces y de todo lo que dices. Por lo tanto, si en algún momento te das cuenta que te la remandaste, no intentes hacerte el desatendido, no busques culpables, no busques justificarte. Tampoco debes quedarte en la posición de víctima o lamentándolo, porque a veces esas son las actitudes que tomamos. Como le dije, podemos ser afectados por otras personas, pero nosotros somos responsables y obviamente la otra persona también es responsable de sus actos. Pero lo que decimos nosotros y lo que hacemos nosotros somos responsables ante Dios y debemos dar cuenta de eso. Y hermanos, ¿por qué no debemos quedarnos ahí en la posición de víctima? No, lo que pasa que me hicieron esto, lo que pasa que yo fui engañado, lo que pasa que fui manipulado.
No, todos somos responsables de lo que hacemos y lo que decimos. Entonces, no te sientas en posición de víctima, no te sientes ahí quedándote lamentando lo que hiciste, porque el Señor no te muestra que hiciste mal solo para que te sientas culpable y te quedes lamentándolo. Él te lo muestra para que lo arregles tomando en cuenta su palabra y su consejo. Si no lo hiciste antes, al menos hazlo ahora y empezá a hacerlo. Por otro lado, hermanos, puede que nuestros días, en la cultura en la que vivimos, o incluso entre nosotros, no se le dé el valor a la palabra de uno. Pareciera que los compromisos ya no son tan creíbles. Pero hermanos, que la sociedad o que nosotros mismos las veamos como algo ligero, no quiere decir que Dios las considere de una forma ligera o no las tome en cuenta. Hermanos, aunque nuestra sociedad haya bajado mucho el valor de la palabra, o que incluso algunos de ustedes dicen, no pasa nada, y lo tomen a la ligera, Dios sigue tomándolo en serio. Dios sigue esperando que su pueblo cumpla con lo que dice. Y por eso quiero animarles, hermanos, a que unos a otros podamos animarnos a volver a tomar con seriedad lo que decimos y cumplir nuestros compromisos. Hermanos, andar en la verdad es parte del resultado, o es parte del fruto de nuestra unión con Cristo. Dios es un Dios de verdad y por ende nosotros debemos hablar verdad. Hermanos, Cristo, con su sacrificio nos hizo honorables y esa identidad de honorable debe ayudarnos y darnos las fuerzas y las motivaciones correctas para andar en integridad. El pueblo de Dios, la iglesia, hermano, hermana, eres llamado a andar en integridad por la identidad que Cristo consiguió para vos. Por ende, cuando hables con un hermano, cuando hables con una hermana, quien sea que seas, hombre o mujer, tus hermanos, piensen en esto, tus hermanos deberían respetarte por lo que dices. Y tus hermanos, o los demás, los de afuera, deberían poder confiar en vos. ¿Por qué? Porque cumplís con lo que decís. Recuerden que debemos reflejar a nuestro Señor. Pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Se encontró algún engaño en la boca de Cristo? No se encontró engaño en la boca de Jesús. Ah, bueno, pero entonces, hermanos, debemos volver a tomar con seriedad lo que decimos. Y por ende, quiero animarles y exhortarles a esto. Hermanos, no está bien que asimilemos o lo tomemos como normal que un hermano o una hermana no cumpla con lo que dice. No está bien. Y peor es aún cuando nosotros lo tomamos como si nada. Hermano, hermana, debes pedirle a Dios que te dé el valor para que puedas estar en privado con ese hermano o con esa hermana y exhortarlo. ¿Por qué? Porque está pecando contra el Señor. Y por otro lado, tampoco está bien que lo tomemos como un chiste diciéndole a otros, lo que pasa es que el hermano él no es de cumplir. No, la hermana sí dice eso, pero no sé si te lo va a cumplir, la verdad. Ya lo tomamos hasta como un chiste. No está bien. Debemos animarnos, debemos exhortarnos. Si no te cumplieron algo que te dijeron, tener el valor de decirle, hermano, ¿sabes qué? Vos me prometiste esto y no lo cumpliste y te exhorto a que lo hagas. No tanto por mí, sino por vos. ¿Se entiende? Es por él, porque él está infringiendo su palabra.
él está siendo, ya se está convirtiendo en alguien no creíble, deja de ser íntegro. O sea, es contra él mismo, él está tentando contra él mismo, entonces debemos tener el valor de poder decirlo. Ahora, por el otro lado, ya no sea, ponerle que no sea el que escucha, pero si eres hermano y hermana, la persona que se acostumbró a hablar por hablar y no cumplir tu palabra y tomar a la ligera tu propia palabra, ya no te excuses, ya no lo tomes como un chiste, reconocelo, pedí perdón y empezá a tomar en serio tu palabra e incluso a pensar antes de hablar, que seguramente te va a librar mucho. Si lee un proverbio le va a decir, antes de hablar mejor piénsenlo 2 veces. ¿Por qué? Porque en la mucha palabra vas a terminar pecando. Hermanos, hermanas, tomen en serio la palabra que ustedes dicen porque Dios lo toma en serio y cada uno de nosotros va a dar cuentas de toda palabra que salió de su boca. Por eso dice su palabra, que tu sí sea sí y tu no sea no. O como en Efesios capítulo 4 en la Biblia de las Américas voy a leer capítulo 4 versículos 24 al 25, como les dije que andar en verdad es fruto de lo que Dios ha hecho con nosotros y estar unidos con Él. ¿Qué dice ahí? Versículo 24, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. O sea, es igual a Dios, tiene que ser parecido a Dios. Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. O sea, como eso fue producto de lo que Dios hizo en nosotros en Cristo, por tanto, entonces, de acuerdo a esta verdad, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, miembros de Iglesia Cristiana de la Gracia, tenemos hecho un pacto delante de los hombres y delante de Dios. Si lo estás cumpliendo, gloria a Dios, pero si no lo estás cumpliendo, te animo, te exhorto en el amor de Cristo que lo reconozcas y que empieces a hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Visitas, niños, jóvenes, no hablen por hablar. No hablen por hablar. Cuidemos nuestro hablar. Porque cuando nos comprometemos a algo, Dios está esperando. ¿Y cuándo empezás a cumplirlo? ¿Y cuándo empezás a hacer lo que dijiste que ibas a hacer? Entonces, pero yo no juré por el Señor. No te engañes. No, pero yo no le dije, te juro por Jehová que voy a hacer esto, voy a ir a tal lugar. No, ya lo dijiste y toda palabra que sale de tu boca debe ser responsable. Eso sería parte de justificarte de que no estás cumpliendo. Y peor aún, sigues empeorándolo. Así que ánimo, hermanos, que el Señor nos ayude a tomar en cuenta este ejemplo de los Gabaonitas, este ejemplo del pueblo de Israel, que aún quedando mal, ellos no cambiaron, prefirieron tomar en serio su palabra y cumplieron sus promesas. Lo segundo que vamos a ver en esta mañana, el título era un pacto inclusivo. Vamos a ver el segundo punto, una inclusión inesperada. Obviamente voy a traer del diccionario la palabra inclusión. Inclusión es acción y efecto de incluir. Sinónimos: introducción o introducir, inserción o incorporación. Esa es la palabra inclusión. Entonces yo tengo que demostrar que hay una inclusión o una inserción o una incorporación inesperada. Bueno, ya vimos
que para proteger la ira de Dios, ellos decidieron cumplir sus promesas con los gabaonitas y que ellos iban a seguir viviendo, pero debían tener una consecuencia por su engaño. Y el versículo 22 nos dice, y llamándolo Josué, o sea, Josué llamó a estos que venían supuestamente de tierras lejanas, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos y quienes corten la leña y que saque el agua para la casa de mi Dios. Obviamente, hermanos, en la mente de Josué es que esta maldición sería como un castigo para ellos. Ellos iban a ser siervos, ya no iban a tener una libertad, ellos iban a simplemente depender de la voluntad de los israelitas. Eso era como un castigo para ellos, pero lo que no se está viendo ahí como a simple vista es que Dios, hermanos, esa maldición la iba a convertir en una bendición para los gabaonitas. Primero, que puedan seguir viviendo ya era una rebendición. O sea, ellos fueron a eso, o sea, ellos buscaron que seguir viviendo, nada más, lo que sea. Es mejor vivir que padecer. Listo, ellos buscaron eso. Ya para ellos era mucho que los deje vivir. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado, hermanos, de todos los relatos de lo que Dios, Jehová tu Dios está haciendo esto. Y prometió a Moisés que iba a matar a todos los moradores. O sea que ellos estaban dichosos, estaban felices. ¿Por qué? Porque no iban a experimentar la ira de Dios contra ellos. El pacto que hicieron con Josué les salvó la vida. Y aparte de eso, escuchen esto, en ese momento no se veía, pero nosotros lo vemos como con más claridad ahora. Hermanos, aparte de ser salvados, iban a servir a la casa de Dios y al pueblo de Dios. ¿Y eso qué significa? Que esa maldición en la cual ellos están en medio del pueblo, los estaba incluyendo, los estaba injertando, los estaba haciendo parte del pueblo de Dios. Por eso es que, ¿por qué Dios actúa en contra de Saúl, que es parte de su pueblo, para cubrir a los gabaonitas? Porque Dios iba a cubrirlos a ellos, porque ellos ahora habían sido introducidos, habían venido a formar parte. A partir de ese día, hermanos, las bendiciones del pueblo de Israel iban a ser, y ellos iban a disfrutar de esas bendiciones, no directamente, pero por haber sido incluidos, ellos también iban a ser bendecidos. Ahora, si Dios iba a cuidar a los israelitas, eso también los incluía a ellos. ¿Por qué? Porque ya estaban dentro, ya estaban incluidos. Ahora, ¿pero qué es lo que buscaban los israelitas? Todos los gabaonitas, todas las bendiciones. No, ellos capaz ni siquiera tomaban noción de lo que estaba pasando. Y ahora es necesario responder el interrogante del principio y del domingo pasado. ¿Cuál fue, qué movió a actuar con astucia? ¿Cuál fue la intención del corazón de los gabaonitas? Ellos querían hacer daño a Israel, querían introducirse en medio del pueblo para que desde adentro los mataran y los destruyeran para que ellos no persigan. Bueno, vamos a ver esto, porque obviamente los gabaonitas no sabían de todas las bendiciones que esto traía, porque lo único por lo que ellos usaron su astucia y buscaron esa alianza era la supervivencia. No lo digo yo, lo dicen ellos. Leamos 24. Y ellos respondieron a la pregunta, ¿por qué nos engañaron? ¿Por qué nos dijeron eso? Y ellos respondieron a Josué y dijeron,
como fue dado a entender a tus siervos, o sea, como nosotros escuchamos estas noticias, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Como verán, hermanos, lo que ahora están diciendo estos gabaonitas dejó de ser un cuento chino. Ahora realmente estaban siendo sinceros, le estaban abriendo las intenciones de su corazón a Josué. Y están diciendo que no buscan hacer daño a Israel, como los otros reyes que se habían confabulado. Solo querían salvar sus vidas. Y con eso ya era suficiente. Solamente querían salvar sus vidas. Y recuerden, hermanos, que las noticias no solamente les llegó a ellos, sino a los demás también. Pero ahora estos sabían que no podían enfrentarlos, no podían enfrentar a los israelitas, aunque, como vamos a ver después en el capítulo 10, saben que un dato mucho más relevante es que estos gabaonitas no eran unos debiluchos, y por eso, como eran tan debiluchos, no tenían ni fuerzas ni nada, fueron a buscar pacto. No, hermanos, ellos sabían que no podían vencerlos, pero estos, en vez de hacer alianza con los otros reyes, ellos prefieren reunirse. Pero el dato conmovedor o el dato importante es que en el Josué 10, lo vamos a ver la semana que viene, el Salmo 10:2 dice que ellos eran más numerosos que los de Ai y eran valientes. O sea, estos más numerosos, estos valientes se están rindiendo ante Dios. ¿Por qué? Porque si enfrentaban, no iban a poder vencer. ¿Por qué? Porque aunque sean valientes y aunque tengan muchos armamentos y aunque se alíen con los otros reyes, ellos no tenían a Dios. Entonces, ellos entienden que es mejor rendirse que enfrentar a Dios, porque si tienen a Dios es una gran diferencia. Por eso es que ellos se disponen en las manos de Josué y le dicen: lo que te pareciere bueno y recto hacer, de nosotros hazlo. Y por esto, hermanos, estoy convencido de que estos gabaonitas estaban dispuestos a dejar todo, dejar sus dioses, porque obviamente el pueblo de Israel iba a poner sus condiciones, iban a dejar sus dioses, iban a dejar sus costumbres, etcétera, todo por salvar sus vidas. Eso significa que las noticias que ellos recibieron del Dios que cumple sus promesas, ellos lo tomaron en serio. Ellos entendieron que ese Dios es el Dios del cielo y de la tierra y que venía contra ellos, y ellos no se atrevieron a luchar contra él. Ellos creyeron que Dios es realmente fuego consumidor. Versículo 26 dice: y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Hermanos, ya a ellos no les importaba el trabajo que llevarían adelante. Ellos estaban dispuestos a servir con cualquier tarea. Y Josué les asignó esas tareas que los llevaría a estar en comunión constante y un servicio constante a la casa de Dios y al pueblo de Dios. Podríamos decir, en otras palabras o en las palabras del Nuevo Testamento, que ellos pasaron de servir a sus dioses falsos a servir al único Dios verdadero, porque ahora ellos eran sus siervos. Esta inclusión inesperada para ellos, porque ellos simplemente querían seguir viviendo, pero al ser incluidos por esa maldición a servir a
a Dios, a servir al pueblo, los estaba haciendo parte de ellos. Y ver esto después en tiempos más adelante, vemos que Dios no solamente los incluyó, sino que también ellos se fueron desarrollando dentro del pueblo y Dios los usó e incluso usó a Gabaón para muchas. Ustedes si ponen Gabaón o Gabaonitas van a encontrar muchas evidencias después de toda esta historia. Es como que se convirtió en un lugar muy importante. Para darles algunos nada más, por ejemplo, el tabernáculo de reuniones estuvo allí durante el reinado de David y de Salomón antes de la reconstrucción del templo, en Gabaón. Eso lo pueden encontrar en el primer libro de Crónicas 21-29. En el santuario de Gabaón, Salomón recibió la visión, que eso donde nosotros vemos que Salomón habla con el Señor. Eso lo ven en el primer libro de Reyes, capítulo 3, del 4 al 15. Y datos importantísimos que, por ejemplo, uno de los 30 valientes de David era un gabaonita. Se dan cuenta que no era que se metieron ahí para destruirlos, realmente estaban rendidos. Uno de los 30 de los valientes de David fue tomado en cuenta y fue nombrado. Ustedes léanlo ahí en primer libro de Crónicas 12:4, dice que era un gabaonita. Y otro detalle importantísimo es que los gabaonitas ayudaron a Nehemías a reparar los muros de Jerusalén. Nehemías 3:7 y 7:25. Ustedes van a ver ese detalle. Los gabaonitas participaron en la reconstrucción y así, entre otras cosas que ustedes pueden buscar. Ahora bien, surge una pregunta a través de todo esto. Vimos nosotros la astucia, que fueron engañados por los gabaonitas y por no haber consultado a Dios tuvieron que resolver esto, esa decisión de cumplirle y dejarlos vivir. Pregunta, hermanos, ¿ustedes creen que Dios tuvo que usar un plan B en todo lo que estaba pasando? Es como que decir, no puede ser, Josué. Los gabaonitas re astutos y ahora vamos. Marche el plan B porque acá hay un error. Marche el plan B. Mandemos el plan B. ¿Ustedes creen que Dios hizo eso? No, ¿verdad? Bueno, yo tampoco lo creo. Porque claramente Dios no tiene un plan B. Hermanos, nuestro soberano Dios tiene un solo plan y Él lo ha llevado adelante desde Génesis y lo va a seguir llevando hasta Apocalipsis. Pero Él siempre tuvo un solo plan a pesar de los hombres. Dios solamente tiene un plan, Él no tiene un plan B. Obviamente esto lo puedo afirmar también por varios pasajes de la Biblia, que esta inclusión, que para ellos era inesperada, estaba dentro del plan de Dios. Si quieren, den de vuelta su hoja y vamos a leer un ratito capítulo 11, que también lo vamos a ver más adelante, pero para que veamos que Dios no estaba haciendo un plan B, como que Él no sacó un arreglo ahí como para hacer el parche, sino que ya estaba en la mente de Dios todo lo que está sucediendo a pesar de todo lo que está pasando. Dice en el capítulo 11, versículos 19, no voy a extenderme en esto porque ya va a llegar el tiempo de que comparta esto. Dice, escuchen y prestemos atención, que esto estaba dentro de lo que Dios quería hacer. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel. Fuerte, si alguien, léanlo fuerte, por favor. ¿Qué dice ahí? Hasta ahí. Salvo, escuchen eso, no hubo nadie que hizo paz con Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón, los moradores, los gabaonitas. Después todo lo tomaron en guerra, o sea, todo el resto entró en guerra. Versículo 20, ¿qué dice? Porque esto vino de Jehová. Eso no fue una
astucia de los gabaonitas, eso no fue la falta de eso. A pesar de todo eso, esto vino de Jehová. ¿Por qué? Porque dice ahí que endurecía el corazón de ellos, o sea, de todos los que querían entrar en guerra, para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos. Y ahí podríamos volver a decir que él endurecía el corazón de estos reyes para que entren en guerra, salvo Gabaón. Y sigamos leyendo, y dice, y que no les fuese hecha misericordia. A estos que endurecían, no les fuera hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. O sea, que esos reyes no iban a experimentar la misericordia de Dios. Y otra vez, salvo los moradores de Gabaón. No lo dice ahí, pero ya lo dijo antes. O sea, nadie entró en paz, nadie iba a recibir la misericordia, todos iban a entrar en guerra, salvo los moradores de Gabaón. Entonces Dios endureció el corazón de los otros reyes, pero quebrantó el corazón de los gabaonitas y tuvo misericordia de ellos cuando buscaron salvar sus vidas. Por eso está escrito en otros pasajes, Dios da gracia a los humildes y rechaza a los soberbios. O como dice en Jeremías capítulo 18, voy a leerlo en la palabra de Dios para todos. Capítulo 18, versículos 7 al 8. Me llamaba la atención, esto es parte de mi lectura. Lo estaba leyendo y digo, wow, esto es lo que pasó acá. Escuchen lo que dicen. Podrá llegar el momento en el que yo, hablando Dios, no con Jeremías, podrá llegar el momento en que yo anuncie que expulsaré a una nación o a un reino y que lo voy a destruir. Pero si esa nación a la que amenacé deja de hacer el mal que estaba haciendo, entonces yo también dejaré de enviarles el castigo que tenía planeado para ellos. El castigo iba a llegar para esos otros reyes que no dejaron de hacer el mal, pero los gabaonitas no querían seguir, querían rendirse a Dios y Dios les concedió misericordia. Hermanos, nosotros sabemos por toda la Biblia que el plan de Dios no fue solo Israel. Hermanos, no era solamente Israel, y que la posesión de la tierra de Canaán no era el fin de la historia, sino que solamente una parte de la gran historia de redención donde los demás pueblos paganos, gentiles, que merecían ser destruidos, por la gracia de Dios serían injertados, serían llamados a ser parte del pueblo de Dios. Porque a partir de todo esto en la historia vemos que paganos empezaban a incluirse dentro del pueblo de Dios. Bien, todo esto que hemos aprendido esta mañana debe llamar la atención, los oídos de aquellos que están sin Cristo en esta mañana. Amigo, amiga, no sé si lo estás viendo, pero es maravilloso ver actuar a un Dios soberano que si vos decides cambiar tu camino y sigues el ejemplo de los gabaonitas, puedes ser injertado, incluido al pueblo de Dios. Pero cuando produce ese querer, cuando crees lo mismo que los gabaonitas creyeron, que Dios es fuego consumidor y que si no te arrepentís de tus pecados, así como ellos merecían el castigo, así como ellos merecían ser destruidos, amigo, amiga, tus pecados te están llevando a la destrucción eterna que es el infierno. Vas a ser destruido si sigues teniendo la actitud de los otros reyes, rebelándote contra la voluntad de Dios. Vas a ser destruido. Por eso debes creer lo mismo que estos gabaonitas creyeron. Dios es fuego consumidor. Te es mejor rendirte a Él que combatir contra Él.
Por eso es que debes dejar de hacer lo malo, debes dejar de vivir en contra de Dios, debes volverte a Dios, arrepintiéndote de tus pecados, porque Dios puede mostrarte misericordia, porque Dios da misericordia a los humildes. Aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe, Él los recibe, Él perdona sus pecados y Él puede salvarte. Y vas a poder dar gloria a Dios, amigo, amiga. Por eso te mando, te llamo a que te arrepientas, porque Dios manda que te arrepientas y pongas tu fe en Él. Y te aseguro que Él va a usar tu vida para su gloria. Que vos en tu corazón en esta mañana puedas ponerte delante de Dios como estos gabaonitas y le puedas decir a Dios lo que te parece bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y Dios lo va a hacer. Porque el Dios es bueno, es justo y misericordioso con aquellos que ponen su vida, sus corazones a Él. Hermanos, no solamente para aquellos que no son cristianos, esta historia es maravillosa, es glorioso, maravilloso también para nosotros. Hermanos, no sé si ustedes pudieron notar o identificarse, pero los gabaonitas son una sombra de lo que Dios iba a hacer con nosotros, los gentiles. Porque también nosotros estábamos destinados a la misma destrucción. Y fíjense lo maravilloso del pacto de Josué, que ese pacto de Josué con los moradores de Gabaón simplemente es una sombra del pacto de Cristo, el pacto que Cristo hizo para con nosotros. Es un pacto inquebrantable. Una historia que nos hace venir hasta acá y podemos decir, wow, esto que estaba pasando acá es lo mismo que Dios hizo con nosotros. Gloria a nuestro Dios, porque esas sombras, esas historias nos cuentan de que sí, había esperanza y hay esperanza de que un gentil, alguien que no es judío, alguien que no era pueblo, sea pueblo de Dios. Antes, alguien que no lo buscaba, lo empieza a buscar. Y eso Dios con nosotros por el pacto que Cristo hizo. Hermanos, nuestro Dios es maravillosamente sorprendente. Su bondad, su compasión, su gracia y amor, yo les aseguro que no entra en nuestra mente finita. Esa sabiduría eterna que Él está pensando desde antes de la fundación del mundo, ya está pensando todas las cosas que van a suceder. Eso es sorprendentemente maravilloso. No entra en nuestra mente. Pero hermano, hermana, como no entra en tu mente, debes creer en esto que dice y que es claro. Que esta historia debe hacerte recordar que fuiste incluido, que fuiste injertado por el cumplimiento del pacto de nuestro Señor Jesucristo. Pero un pacto, ese pacto dice, este pacto es mi sangre. Eso es lo que vamos a recordar. Hoy vamos a recordar un pacto. Ese pacto lo hizo por nosotros. ¿Y qué entonces? ¿Cuál es nuestra parte? Si Él va a cumplir su pacto. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es como la de los gabonitas. Nosotros somos tus siervos, tenemos que decirle al Señor. Nosotros somos tus siervos, estamos en tus manos, Jesús. Somos tus esclavos. Esa es nuestra parte. Nosotros no podemos pedirle a Dios que haga algo más porque ya hizo todo. Solamente debemos disponernos como sus siervos, así la misma actitud que los gabaonitas. Hermano, hermana, debes recordar por medio de esta historia que antes, en otro tiempo, ustedes eran rebeldes a Dios y andaban extraviados en sus delitos y pecados. Pero por ese pacto de amor de nuestro Señor Jesucristo fuimos llamados a servir a nuestro Dios y a su pueblo santo todos los días de nuestra vida. No un solo día, no solamente cuando nos reunimos, sino todos los días. ¿Por qué? Porque los gabaonitas iban a ser leñadores, iban a ser aguadores para el pueblo y para el Señor todos los días. Dice ahí,
hasta el día de hoy, dice el relato. Entonces, ellos debían servir a Dios y al pueblo todos los días. Es el mismo llamado que nosotros tenemos. Hermano, hermana, también debes recordar, y esto debe, hermanos, ustedes tienen que ser movidos por el Espíritu de Dios, porque yo no puedo enfatizar, no alcanza mi énfasis. ¿Por qué? Porque es sorprendentemente maravilloso. Hermano, hermana, no eres un plan B. No eres un accidente. No eres un plan B. No es que tuviste ahí, bueno, mételo. No. Dios, cuando Él está contando la historia de redención, Él ya estaba pensando en tu nombre. Él ya sabía tu nombre antes de que Él funde el mundo. No eres un plan B. Hermano, hermana, el corazón de Jesús, el sacrificio de Jesús, el amor de Jesús fue por tu nombre. Obviamente por amor a Dios, pero Él no vino a salvar. A ver, ¿a quiénes podré salvar? No, Él estaba muriendo por vos con nombre y apellido. No eres un accidente, no eres un plan B. Estabas en la mente de Dios antes de que Él fundara el mundo. Es por eso que cuando vemos la historia en la Biblia, no debemos ver como historia de hombres. Debemos ver, hermanos, la historia del Dios que cumple sus promesas y su gran plan de redención, ese plan eterno que Él ya tenía concebido. Nuestro trino Dios se dispuso a cumplirlo. Es la historia de Él, no de los hombres. Es la historia de nuestro Dios que hace partícipe a los hombres comunes y corrientes, pecadores como nosotros, los incluyó en su palabra, porque los que están acá no eran dignos de estar en su palabra. Nosotros no éramos dignos de ser llamados hijos de Dios, pero ese plan de amor que Dios hizo para con nosotros, hizo que nosotros hoy seamos incluidos y seamos llamados hijos y pueblo de Dios. Hermanos, la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es por quien Cristo murió. Y esa iglesia no es una iglesia, o sea, como algo que no se ve. La iglesia se tiene que ver. La iglesia se ve y se ve en las personas que han sido transformadas por ese amor y por ese pacto inquebrantable que Dios ha hecho en la persona de Cristo. Por todo esto, hermanos, por toda esta historia, por todo lo que hemos aprendido hoy, entendemos y nuestro corazón debe llevarnos a la adoración y a la alabanza a nuestro Dios, porque solamente esto pudo haber pasado en la mente de Él. No hay posibilidad, hermanos, que un hombre pueda haber planeado esto. No, y es por eso que finalizo con esto. Me maravillo de tal manera como se maravillaba el apóstol Pablo. En Romanos 11 él dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.